media semana nos podemos reunir y escuchar también de la palabra del Señor. Y hoy vamos a tener un mensaje que yo considero honestamente bastante importante, y si usted ve el título de nuestro mensaje de hoy, para los tiempos en los que vivimos es provocador, porque el título de nuestro mensaje es el origen del patriarcado, y esta palabra patriarcado es estigmatizada en estos tiempos. Es como una palabra que uno no debe de decir ni utilizar de manera positiva, porque lamentablemente le han dado una connotación negativa, porque seguramente he escuchado la frase del patriarcado opresor, ¿no? Que hay que ir en contra del patriarcado opresor. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, si usted quiere, puede compartir este mensaje después. Yo pienso que es importante que los varones lo escuchen, las mujeres también, sobre todo las madres de familia, porque la figura del padre de familia está bajo ataque. Siempre ha estado bajo ataque la figura del padre de familia, pero en estos tiempos el ataque que hay sobre la figura del padre es feroz. Y hay una razón por la que se ataca ferozmente a la figura del padre de familia. Y mire, no llegamos al punto en el que se encuentra nuestra sociedad occidental por casualidad, y no fue que de un día a otro, de buenas a primeras, pues decidieran que iban a atacar esta figura de la manera en la que lo están haciendo. Este ataque inició de una manera muy sutil, y lo he mencionado en otras ocasiones. ¿Cómo se comenzó a atacar a la figura del padre de familia? Ridiculizándolo. Y es algo que continúa presente. ¿Cómo empezaron a ridiculizar al padre de familia, a la figura paterna, a través de los programas de televisión? Y usted vea los padres de familia que se le presentaron a los niños. Por ejemplo, en mi generación, uno de los padres de familia que más se tiene presente es Homero Simpson y Hal de Malcolm en el medio. Y estos personajes son hombres, son varones, son padres de familia, torpes, irresponsables, pero muy divertidos. Hacían chistes muy divertidos con ellos, ¿no? Pero este patrón se sigue presentando. Una caricatura más actual es el maravilloso mundo de Gumball. El padre de familia es igual. Es un papá torpe, flojo, algo irresponsable, pero muy divertido. Entonces es la primera. El Señor quiere que usted como varón sea torpe, flojo, algo irresponsable, pero muy divertido. No, eso no es lo que Dios diseñó para nosotros, ¿no? Pero de esta manera es que se empezó a demeritar y a debilitar y a ridiculizar la figura del padre de familia. Y el cambio hacia lo que nos encontramos hoy aquí en México es un poco reciente, porque el movimiento feminista empezó a cobrar verdadera fuerza en nuestro país hace unos 5 o 6 años.
A partir de los últimos 5 años su impacto ha sido mayor. Pero esto no es casual. El enemigo quiere demeritar, el enemigo quiere atacar a la figura del padre de familia. Y no crea que esto es algo que surge de manera espontánea y algo que surge sin fundamento. Hay un fundamento ideológico atrás de este ataque al padre de familia y a la familia en general, bien estructurado, argumentado también. ¿Por qué? Porque muchas de las ideas que se utilizaron para desarrollar este tipo de pensamientos y este tipo de estrategias, pues no salieron de cualquier mente, salieron de la mente de Engels, el colaborador de Marx. Marx, pues no se puede negar, ¿no?, que es uno de los filósofos de mayor influencia en el finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Y bueno, Engels es su colaborador más cercano. Y pues él ya lo había mencionado en una ocasión. Él escribió un libro que se titula El origen de la familia, la propiedad privada y el capitalismo, y ahí vamos a encontrar el fundamento, las bases teóricas para este ataque hacia la figura de la familia, hacia la figura del padre. ¿Por qué? Porque él va a presentar al padre como un machista opresor, que seguramente es otra frase que usted ha escuchado en los medios y en los cantos de las manifestaciones del 8 de marzo. Y debemos de entender nosotros como cristianos, porque aquí es importante que tengamos presente esto, lo que nosotros creemos como cristianos. En las clases dominicales que tenemos antes de la reunión, les hemos enseñado a los que asisten que el cristiano tiene una manera de percibir la realidad muy distinta al resto del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia plantea una manera muy distinta, se le llama técnicamente una cosmovisión, es decir, cómo vemos e interpretamos la realidad desde sus orígenes hasta este momento. El cristiano tiene una cosmovisión opuesta a la que hay en el mundo. Creemos que los orígenes de las cosas son distintos a lo que plantea el mundo. Creemos que el origen de la familia es distinto a lo que plantea el mundo. El origen de la figura paterna es distinto a lo que plantea el mundo. El origen de la familia es distinto. El origen de todas las cosas es distinto desde la perspectiva del cristianismo. Y bueno, la realidad es que estas ideas de Marx y de Engels y también del darwinismo es lo que se les enseña a los muchachos. Y bueno, desde esas perspectivas tiene lógica esto del patriarcado opresor y demás, pero no es lo que nosotros creemos. Y si me tomaré la libertad, porque creo que tenemos derecho a hacerlo, ¿no? El cristianismo plantea algo mucho mejor que lo que se plantea en los sistemas educativos y lo que planteó Marx y lo que plantearon y lo que planteó Engels. Pero mire, el ataque hacia la figura patriarcal, la guerra que hay hacia la figura del padre de familia, es una guerra directamente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre, el Dios de la Biblia, Yahvé, siempre se ha presentado como un padre, siempre, siempre a lo largo de toda la escritura, Él se ha presentado como un padre, y ahorita lo vamos a explicar. Y he mencionado en varias ocasiones
que la relación interpersonal más importante que plasma la Biblia es la relación padre e hijo, que incluye, esta palabra hijo incluye a las hijas también, pero esa es la relación más importante que hay en la Escritura, la relación padre e hijo. Entonces, ir en contra de la figura del padre de familia es ir en contra directamente de la figura de Dios. No es casualidad que estos grupos feministas estén tan en contra del cristianismo en cualquiera de sus expresiones, porque en cualquier expresión del cristianismo está la figura de Dios el Padre. Dios el Padre siempre ha tenido ese carácter, siempre se ha presentado así. Y a lo largo de la Escritura, la expresión perfecta de la relación padre e hijo está en Dios el Padre y Jesús, que es Dios en Hijo. Pero no es la única relación padre e hijo que encontramos en la Escritura. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la vamos a encontrar en repetidas ocasiones. Y cuando uno estudia la Biblia y encuentra algo que se repite constantemente, es porque tiene un mensaje importante de Dios para nosotros. Cuando encuentre un patrón repetitivo en la Escritura, préstele atención porque hay un mensaje importante de Dios ahí. En el Antiguo Testamento, ¿dónde vamos a encontrar una relación entre padre e hijos? En Noé y sus hijos, la relación de Abraham con Isaac, la relación de Isaac con sus 2 hijos, la relación de Jacob con sus 12 hijos, la relación de José con sus 2 hijos, la relación entre Aarón y Eleazar, y la relación padre e hijo más importante que hay en todo el Antiguo Testamento es la relación entre Dios y su hijo Israel. Si usted ve, Dios siempre se va a expresar, o bueno, no siempre, pero la manera más común en la que se expresa en atención a Israel es como su hijo. En muchas ocasiones le va a llamar mi hijo Israel o mi hijo Efraín, era otra manera de referirse a toda la nación. Entonces, en el Antiguo Testamento esta relación padre-hijo abunda muchísimo. ¿Por qué? Porque, como le digo, es la relación más importante de la Escritura. Pero en el Nuevo Testamento también la vamos a encontrar y de manera abundante. Como ya mencionamos, encontramos la relación perfecta padre e hijo entre Dios el Padre y Jesús. Pero no son las únicas relaciones padre e hijo que hay allí. Vamos a encontrar también la relación entre Jesús y José. Vamos a encontrar la relación entre Zacarías y Juan el Bautista, su hijo. Vamos a encontrar la parábola de los labradores malvados, ¿se acuerda? Que al final el padre dice, voy a enviar a mi hijo. Vamos a encontrar también esta relación en la parábola del hijo pródigo. No vamos a encontrar nada más allí esta relación, la vamos a encontrar también entre Pablo y Timoteo. No era su hijo genético, biológico, pero ¿cómo le llama? Su hijo espiritual. ¿Y se acuerda del apóstol Juan cómo se dirige él en sus cartas? ¿Cómo se dirige a los hijitos? Entonces, toda la Escritura contempla la figura patriarcal. Y le digo, no es casualidad que ataquen tanto al cristianismo, porque el cristianismo tiene el patriarcado muy en sus raíces. Es una de sus raíces fundamentales, pero el patriarcado que encontramos en la Escritura es algo opuesto a aquello que critican
las feministas. Eh, la figura patriarcal es parte fundamental del diseño de Dios para la familia. Y entendamos esto, si la figura del padre de familia es debilitada, la estructura familiar va a colapsar. Dios no diseñó a la familia para que la mujer sea el eje de soporte. La mujer es una bendición, es la ayuda idónea del varón, pero el diseño de Dios es que el padre de familia sea el soporte. En muchas áreas, ahorita vamos a hablar de la mayoría de las áreas que se pueden abordar en una hora, porque podríamos pasar mucho tiempo hablando sobre esto, ¿no? La verdad hay mamás a las que se les tiene que reconocer su enorme esfuerzo porque les toca hacer el trabajo de mamá y papá, porque el papá se va, nunca se hace responsable o muere, también se va. Pero le cuesta trabajo a la mujer hacer ese trabajo, sí, porque tiene que trabajar el doble, se tiene que esforzar el, el doble. Pero como le debilite la figura del padre de familia y va a hacer que la familia colapse. Por eso es que estos mensajes son bien importantes y me da mucho gusto que haya un montón de varones ahorita aquí, pero en la iglesia hay más y la verdad es que deberían de escuchar este mensaje. Algo que sí es importantísimo enfatizar es que la Biblia no está de acuerdo con una figura patriarcal machista que denigra a la mujer y que la utiliza y presenta como un objeto sexual. La Biblia no tolera esto, no acepta esto, no lo condona. Cualquiera que lea la Escritura inmediatamente se da cuenta. Tampoco está la Biblia de acuerdo con una figura patriarcal como el pater familia romano, como el padre de familia romano. El padre de familia romano era un dictador. Él podía disponer a voluntad de sus hijos, los podía casar de acuerdo a sus intereses y hasta los podía divorciar de acuerdo a sus intereses. No había aborto en ese tiempo, pero el padre de familia tenía, el pater familias de los romanos, tenía la facultad de recibir al hijo recién nacido y disponer de su vida. Si lo quería tener, pues lo tenía. Si no, podía quitarle la vida en el momento o llevarlo al bosque, eso era una práctica común, y abandonarlo a ver qué le pasaba. Él tenía esa potestad, la mamá se podía oponer, los hermanos se podían oponer, nadie lo podía detener. ¿Dios está de acuerdo con una figura de padre de familia así? No, la Biblia no plantea ese tipo de figura patriarcal. Nosotros vamos a hablar hoy del origen del patriarcado de acuerdo a lo que plantea la Biblia. ¿Y dónde vamos a encontrar la primer figura paterna dentro de la Escritura? En el origen de la raza de Adán, en el origen de la humanidad. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho, desde que lo leí siempre se me ha hecho conmovedor. Acompáñenme a Lucas capítulo 3, versículo 38.
esta es una de las genealogías de Jesús. La otra que encontramos en la Escritura está en Mateo capítulo 1, pero esta tiene un detalle muy bonito. Es la parte final de la genealogía lo que vamos a leer. La genealogía de Lucas empieza, bueno, es regresiva, comienza con Jesús y termina con Adán. Y vea, el versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Qué dice después? Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que el primer padre que presenta la Escritura es Dios, como le digo. Aunque no hay una situación biológica, obviamente, porque Dios es espíritu, Él es el creador de Adán. Y Él lo crea para tener esta relación de padre e hijo. Y a mí siempre se me ha hecho precioso, ¿no? Este detalle que tiene la Escritura. Y se acuerda que ya habíamos platicado en mensajes anteriores que cuando Dios le lleva a Eva, a Adán, Él tiene la función de el padre que está entregando a la novia. Entonces, en Génesis, en el inicio de todo, vemos a Dios operando en dos circunstancias paternas. Pero, bueno, esta es la primer figura paterna que vamos a encontrar. Pero la figura patriarcal entre los seres humanos es con Adán. Adán fue el primer patriarca, él es el padre de todos, es padre también nuestro. Esto es algo también en lo que podemos ver que vamos en direcciones opuestas a lo que plantea el mundo, porque el mundo plantea una figura patriarcal original, desconocida. El mundo plantea una cosa horrorosa, la verdad, porque el mundo plantea que pues los hombres eran totalmente irresponsables cuando vivían en las cavernas y pues no se podía plantear una relación de parentesco con los varones. ¿Por qué? Pues porque abusaban al por mayor de las mujeres, solamente se podía saber quién era tu mamá. Pero la Escritura plantea algo completamente distinto, porque la Escritura nos dice, ustedes pueden saber perfectamente bien quién es el padre de todos ustedes, Adán. El mundo plantea una figura de hombres irresponsables. Vamos a ver que el cristianismo plantea una figura paterna totalmente responsable, sobre quien cae toda la responsabilidad de la familia. Por eso le digo, vamos por caminos opuestos y llegamos a resultados completamente opuestos también. Y una vez que se establece a Adán como primer patriarca, como cabeza y jefe de la familia, vamos a encontrar que se nos va a describir lo que él tiene que hacer, cuáles son sus funciones, porque Dios no estableció a Adán para ser un dictador, lo estableció porque tiene funciones que cumplir dentro de la familia, tiene tareas que realizar dentro de su familia y de las cuales iba a dar cuenta. Vamos a ver la primera. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la única ocasión en la que Dios da esta prohibición dentro de la Escritura, y vimos que cronológicamente esto sucede antes de la creación de Eva, que fue al final del día sexto. Ya lo hemos platicado. Dios no volvió a crear algo después del día sexto. Su obra creadora terminó ahí. Por eso Eva debió de haber sido creada antes del atardecer del día sexto, pero antes de que tuviese lugar estos eventos, Dios coloca a Adán en Edén y tiene una conversación directa con él y le dice: puedes comer de todos los árboles que hay aquí, de este árbol no, este es mío. El día que tú comas de este árbol vas a morir, es decir, vas a separarte de mí. Él fue el que recibe la orden directa y su responsabilidad era transmitir esta orden. Sí la transmitió, lo podemos ver, porque Eva sabía lo que Dios había dicho. Le exageró cuando tuvo su conversación con la serpiente, pero sabía lo que Dios había, lo que Dios había dicho, la instrucción que él había dado. Entonces, una de las funciones más importantes en la figura del patriarca, en la figura del padre de familia, es transmitir el conocimiento de Dios. Y aquí hay otra implicación. Esta instrucción era una instrucción protectora. ¿Por qué? Porque mientras ellos no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal, estarían bajo la protección y la cobertura de Dios de manera permanente. Entonces, esta es la segunda función que viene sobre Adán cuando recibe esta instrucción. Al darle Dios esta instrucción a Adán, lo está poniendo como el protector de Eva. Eva no tiene, ni Adán, ningún riesgo físico. ¿Por qué? Porque no hay muerte en la creación. El león no es fiero en ese momento, los dinosaurios no son fieros en esos momentos, las serpientes no son nocivas ni pueden matar a un ser humano. Todo en el mundo terrenal está bien, pero sí hay un peligro, no es físico, es espiritual. Y se puso a Adán como el protector de la familia ante este peligro espiritual. ¿Y sabe algo, hermano? Esa es su función también. La verdad es una bendición ver que las mujeres le echan muchas ganas, pero me gustaría ver a más varones echándole ganas, porque son los responsables. Sí, son los patriarcas, sí. Si le gusta el título, úselo, pero entienda que se está demandando de usted. Se está demandando, si quiere usar ese título como Dios manda, tiene que ser el que transmite el conocimiento de Dios y debe de ser el protector de su familia. Y es una enorme responsabilidad. ¿Y sabe algo? Adán ciertamente pecó, pero podemos ver en la Escritura que en cuanto a transmitir, fue eficiente, porque como le digo, Eva sabía lo que Dios había dicho,
desobedecieron, eso es otra cosa, pero Adán le dijo qué se tenía que hacer. O bueno, en este caso, qué no se debía de hacer. Y se acuerda que cuando antes de expulsar Dios a Adán y a Eva del huerto del Edén, sacrifica a dos animalitos y los cubre con sus pieles. Ahí Dios les estaba diciendo, esta es la manera en la que se van a acercar a mí. Ustedes tenían que morir físicamente también, pero va a haber un sustituto por ustedes. Adán transmitió eso efectivamente. ¿Por qué cree que Abel sabía que tenía que sacrificar un corderito? Porque Adán le enseñó. Entonces, ese es uno de nuestros trabajos. ¿Quiere llamarse patriarca? Entienda, este es uno de sus trabajos. Es un término muy arcaico el de patriarca, ¿no? Pero quiere ser un verdadero padre de familia, como dice la Escritura. Hay que hacer esto. No es una sugerencia, es una obligación. Si no lo hace, Dios lo va a llamar a cuentas a su tiempo. Vamos a ver otra cosa que debe de hacer el padre de familia, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y con esta frase, esto sucede después de la caída, después de que desobedecen. Pero ahí le dijo Dios qué iba a hacer, qué le iba a tocar hacer. Y en pocas palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Adán? Tú eres el proveedor. Tú tienes la responsabilidad de llevar el pan a tu casa y te va a costar. Y le vas a tener que echar ganas. Y le dice, puedes dejar de hacer eso cuando tengas 60 años o 65, 70. ¿No? ¿Cuándo le dicen? Hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, hasta que mueras, hasta que tu vida física se acabe, tú eres el responsable. Tú te tienes que encargar. Entonces, esa es otra de las tareas y responsabilidades que son propias del varón, que son propias del padre de familia. Y el sistema patriarcal se va a seguir desarrollando a lo largo de la Escritura y a lo largo del Antiguo Testamento. Y el título patriarca se va a utilizar exclusivamente en los hombres piadosos y en los jefes de familia que vivieron antes de Moisés. Eso es lo que se conoce como la era de los patriarcas. Y va a haber grandes patriarcas antes y después del diluvio. Antes del diluvio, ¿cuáles van a ser los grandes patriarcas? Porque los hay, es importante que los veamos. No los vamos a estudiar a todos, pero ¿quiénes fueron los grandes patriarcas antes del diluvio? Adán, Set, Enos, Enoc, Lamec y Noé. Después del diluvio va a haber otros grandes patriarcas. ¿Quiénes? Sem, Abraham, Isaac, Jacob y José. Van a ser los grandes patriarcas después del tiempo del diluvio. Pero falta uno bien importante, porque si usted ve de todos los que mencionamos, todos excepto Enoc y José tuvieron pues sus detalles. Noé tampoco sí tuvo un detallillo por ahí, pero no tan grande como el de otros que, bueno, Set tampoco. Pero Abraham tuvo sus detalles, Isaac tuvo sus detalles, Jacob tuvo sus detalles, y de José
Se nos habla más sobre su juventud, no cuando fungió como el patriarca, ¿no? de, este, de la familia de Jacob. Pero el patriarca por excelencia en el Antiguo Testamento es Job. Y de él vamos a hablar un poquito porque Dios quiere y nos habla tanto sobre su figura como padre de familia porque quiere que imitemos cómo era Job como padre. Era un padre excelente, excelente. Acompáñame por favor a Job capítulo 1. Job es contemporáneo de Abraham. Muy probablemente nunca se conocieron, pero vivieron más o menos en el mismo tiempo. Job capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y así encontramos el inicio de la historia de Job y se nos describen varios aspectos de su vida personal. Y lo primero que encontramos es que era un hombre justo delante de Dios, no perfecto, porque nadie es perfecto, pero sí era justo. Dios mismo nos deja ver la estima que él tenía hacia Job. El título justo es un título que Dios no le concede a cualquiera dentro de las escrituras, pero Dios se lo concede a Job porque él veía que en su intención estaba honrarle con todo lo que pudiese. Nunca nos menciona, como le digo, que era perfecto, no lo era, pero sí era justo. Y Dios quiere, padre de familia, que usted sea justo también. No está fácil, ¿eh? Lo que Dios le quiere decir hoy no está sencillo, pero es lo que Él espera de usted. ¿Qué nos muestra este pasaje sobre la vida familiar de Job aparte de esto? Que Dios le concedió una familia relativamente grande, 7 hijos varones y 3 hijas. Y esto no sale en este pasaje, pero más adelante en la historia de Job lo vamos a encontrar, que él tuvo una sola esposa, ajustándose al diseño de matrimonio monogámico que Dios estableció en Edén. Y mire, él hubiera podido tener un montón de mujeres, porque como vamos a ver ahorita, él tenía mucho dinero, bueno, no dinero, pero era muy, muy rico. Dice que ninguno de los orientales era tan rico como él, y eso era razón suficiente para tener un harén. No lo tuvo. ¿Por qué? Porque él guardó el diseño de Dios.
Y después se nos describe su riqueza, sí, y era muy considerable, y le voy a dar algunos detalles. En este tiempo, la riqueza no se mide en atención al oro o la plata que una persona tiene. Sí hay, obviamente tener oro y plata significaba que uno tenía recursos, ¿no? Pero en el tiempo de los patriarcas, la riqueza se mide primordialmente por la cantidad de tierra que una persona posee y por el ganado que tiene. Y si prestó atención a lo que teníamos, a lo que leímos, él tenía unas cantidades de ganado muy grandes, hasta para la fecha. Alguien que tiene 7,000 ovejas, le aseguro que es alguien que tiene muchos recursos, en este tiempo todavía más. Se nos dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y bueno, el tener 7,000 ovejas y 3,000 camellos era extraordinario, pero los dos últimos grupos de ganado que menciona nos dejan ver que Job de verdad era un hombre muy rico. ¿Por qué? Porque el tener 500 yuntas de bueyes implicaba dos cosas, una de dos cosas, o podían ser las dos. Una, que tenía las tierras suficientes para emplear las 500 yuntas de bueyes, o que rentaba sus yuntas para que otros las utilizasen en las actividades agrícolas, en los ciclos agrícolas. Y pues eso implicaba la entrada importante de recursos si se rentaban o si se empleaban para las tierras de Job, o podía ser las dos, ¿no? Que tenía tierra para emplear varias y otras las rentaba. Y las asnas son un detalle bien importante que a veces dejamos pasar por alto. Dios no pone palabras en la Biblia nada más porque sí, no especificó que eran asnas nada más porque sí. El que sean mujeres es, hembras, el que sean hembras implicaba que él se dedicaba a la cría de estos animales, probablemente, sí, seguramente para su venta. Los asnos eran animales carísimos en ese tiempo. Solamente los reyes, los nobles y las personas muy ricas como Job los costeaban. Y bueno, ellos no querían tener nada más uno o dos, sino varios, ¿no? Si usted lee el pasaje del asesinato de Amnón, cuando Absalón asesina a Amnón, va a encontrar que la expresión de que el resto de los hijos de David se subieron a sus asnas y se regresaron. Los asnos eran animales para la realeza o para la nobleza. Si usted ve los hijos de Gedeón, también se nos dice que montaban en asnos. Entonces, Job se dedicaba a criar al animal más caro y más cotizado de la época. Haga de cuenta que vendía Ferraris. Esa era la condición en la que Job vivía. Pero algo que debemos de tener presente es que él no era un hombre flojo. O sea, Dios le bendijo y por eso tuvo todas estas riquezas, pero no crea que Job era un hombre que decía, pues, me voy a levantar a las 12 de la mañana, pues porque no hay nada que hacer. El patriarca de ese tiempo no era así.
el patriarca de ese tiempo estaba entre los pastores, estaba al pendiente de toda su hacienda. Entonces Job cumplió con esta tarea que Dios le dio de ser el proveedor. Y lo más importante en Job como patriarca es que él cumplía con la función más valiosa y primordial del padre de familia, de acuerdo a la Biblia. ¿Cuál es esta función? ¿Cuál es esta tarea? Ser el líder espiritual. Él era el líder espiritual de su familia. Y si usted ve en el versículo 5, vamos a encontrar que él se preocupaba y se ocupaba. Esto es importante. No nada más se preocupaba por la condición espiritual de sus hijos, se ocupaba de la condición espiritual de todos sus hijos y ofrecía sacrificios por ellos todos los días. En el tiempo antes del sacerdocio levítico, antes de que se estableciese la ley de Moisés, cada padre de familia era el sacerdote de su casa y tenía la responsabilidad de preocuparse y de ocuparse por la condición espiritual de cada miembro de su familia. Y vamos a encontrar que dice que santificaba a sus hijos. Muy probablemente sus hijos no eran mal portados, muy probablemente sus hijos eran temerosos de Dios, pero tenían dinero y pues se organizaron y decían, pues mira, el lunes me toca a mí, el martes a ti, el miércoles, así cada día hacer la comida. Porque ahí dice que comían y bebían. Esa expresión de bebían no significaba que se ponían borrachos. Coma sin tomar agua y va a ver que no le va a hacer bien. Entonces necesitaban también ingerir algo de líquidos. Eso es a lo que se refiere. Obviamente estamos en una cultura mediterránea y consumir vino es común, no es pecado en la cultura mediterránea, y menos en estos casos porque generalmente se mezclaba con agua. Entonces, pero Job sí se decía a sí mismo, pues yo no voy a todas las comidas y no estoy al pendiente de lo que hacen. ¿Qué tal que a alguien se le salió decir algo malo? Vamos a sacrificar por ellos. Y cuando decía que los santificaba es que los llamaba y cuando acabaron la semana, vénganse, vamos a, van a participar conmigo del sacrificio que vamos a ofrecer por nuestros pecados. Y entonces lo vemos activamente trabajando con sus hijos. No nada más diciendo, ay, no vaya a ser que hicieron algo mal. No, les decía, a ver, vénganse, y si tienen algo en qué ponerse a cuentas con Dios, ahorita es el momento. Vea qué padre de familia era Job. Y como le digo, eso espera Dios de usted. Dios espera que sea como Job. Y uno de los grandes problemas es que en nuestra cultura actual y desde hace muchísimo tiempo, al varón se le ha hecho que se olvide de su principal función. Sí, Dios nos llamó a ser los protectores, sí, y a muchos les gusta esa idea, ¿no? Y compran armas para defender su casa. Aquí no es
legal, ¿no? Tener armas de alto poder, pero si usted va a Estados Unidos hay gente que tiene una armería en su, en su, pues en su sótano o en su cochera. En la cochera no tanto, pero en el sótano luego sí. Porque pues suena muy bien, ¿no? Yo soy el protector y me gustan las armas y a ver quién se mete conmigo. Muchos asumen la función del proveedor y es algo que de todos modos sí se enseña. Se ha atacado, pero se sigue transmitiendo en mayor o menor medida. Pero aquí en México le aseguro que al 90% de los muchachos no les enseñan que deben de ser los guías espirituales de su familia, pero esta es la función más importante. Esta es la función más importante del varón, ser el guía espiritual, ser el que se preocupa y se ocupa por la condición espiritual de sus hijos. Las culturas que han aplicado este principio han sido las más prósperas. Los judíos lo siguen aplicando y vean si prosperan o no los judíos. Los Estados Unidos la aplicaron hasta la década de los 60 y vea si prosperaron o no. Y todavía hay sectores de la población americana que lo siguen aplicando, pero para ver, ahí podemos ver ejemplos de cómo obedecer el sistema de Dios para la familia funciona y funciona bien. Para ver que si nos salimos de ese modelo, los resultados son catastróficos. No tenemos que irnos muy lejos. Vean nuestro país. Nuestro país tiene una cultura machista completamente y se le enseña a los jóvenes que las actividades religiosas son para las mujeres o para aquellos que no se quieren casar, porque pues se aplica el celibato, ¿no? En la iglesia católica. Y pues la mayoría de los muchachos obviamente no se identifican con eso, dicen, pues yo soy hombre y yo sí me quiero casar, sí quiero tener novia, entonces por eso hay un distanciamiento y vea los resultados catastróficos que hay en nuestro país. Tenemos altísimos niveles de violencia intrafamiliar, tenemos generaciones, no es nada más esta, tenemos muchas generaciones de hombres irresponsables a los que se les enseña que su dinero es para bebérselo y para irse a las cantinas y que son lo mejor si tienen 2, 3 mujeres por ahí de las cantinas. Eso es lo que se le enseña al hombre mexicano. ¿Por qué? Porque se abandonó la estructura establecida por Dios. Como le digo, van por caminos opuestos. Lo que enseña el mundo y lo que enseña Dios. Y los resultados son igual de opuestos uno de otro. ¿Qué debe de hacer hoy, varón, padre de familia, para recuperar su lugar como líder espiritual? Usted tiene que ser el que más estudia la Escritura. Y su esposa y sus hijos lo deben de ver leyendo la Biblia. Es importantísimo que sus hijos lo vean leyendo la Biblia, que sus hijos lo vean orar. Mire, creo que aquí no tenemos tantas personas que hayan crecido como mis hermanos y yo. Nosotros crecimos en hogar cristiano y yo le puedo decir que vi a mis papás, a mi papá
Ahorita está, a mi mamá también, ¿no? Bueno, con mi mamá era distinto porque ella era la que nos hacía aprendernos de memoria los versículos de la Biblia. Hay salmos que me aprendí porque no nos movíamos de su cama hasta que el salmo estuviera listo. Y nos poníamos a orar, pero le puedo decir que yo vi a mi papá leer la Biblia siempre, desde que, bueno, no, desde chiquito no me acuerdo tanto, ¿no? Pero preparando sus mensajes, lo vi orar. En mi casa nunca se vio el alcohol, pero se vio a un hombre leyendo la Biblia y nos impactó a todos. En mi casa nunca hubo cervezas, pero hubo un hombre que yo veía, le veía orar. Y impacta la vida de los niños. Entonces, usted tiene que hacer eso y su esposa y sus hijos lo tienen que ver. Debe de ser el que más ora también, van de la mano. Debe de dedicarle tiempo a sus hijos para transmitirle las escrituras de manera práctica, pero también teórica. De niños le puede contar las historias de los personajes bíblicos y yo le recomiendo que lo haga. Y en la vida práctica, pues más, pero es que ahí necesita usted conocer la escritura para decirle, estas cosas se resuelven así, la Biblia dice que se deben de abordar así. ¿Qué otra cosa debe de hacer usted? Usted debe de ser el encargado de organizar a la familia para llegar puntualmente a la iglesia, los domingos o los miércoles. Usted debe de guardar un testimonio como el de Job. Y, importantísimo, usted es el que debe de involucrarse en las actividades de la iglesia local. Y nos daría mucho gusto ver a hombres acercarse y decirnos, yo quiero servir. ¿En qué? Porque es algo fundamental. La verdad es que luego las mujeres tienen mayor disponibilidad para ese tipo de cosas, pero de acuerdo a lo que hemos visto, usted es el primero que se debe de involucrar. Y vamos a terminar rápidamente con lo último que el Señor espera de usted. Vamos a Job capítulo 2, versículo 7, ahí cerquita de donde estábamos. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta es la última función que vamos a mencionar porque hay más. Es la última función que debe de tener un padre de familia y el patriarca por excelencia la realizó. El padre de familia en medio de los momentos de tribulación es el encargado de ser el estabilizador emocional, racional y espiritual de su familia. La esposa de Job estaba en un momento de crisis total. Sí, cometió un error en lo que dijo, no estaba bien lo que dijo, pero póngase en sus zapatos, ¿no? En días perdió toda su riqueza y se le mueren todos sus hijos. Y a su esposo le da una sarna impresionante.
perdió el control. ¿Y qué hizo Job? La estabilizó. Le dijo, estás hablando mal. No le dijo, vete de aquí, ni la corrió a patadas, nada así. Le dijo, en otras palabras, no, mi amor, estás en un error, estás hablando como aquellos que no conocen a Dios y que son bien insensatos. Dios nos bendijo mucho. Ahorita estamos pasando por una prueba, hay que aguantar. Eso espera Dios de usted. Eso quiere Dios que usted haga. Tarea fácil no es, no es, pero tenemos a un padre. Usted es padre, si es padre de familia, no está solo, también tiene un padre, es hijo también. Y si le pide ayuda a su padre, Él le va a ayudar, porque ¿qué brazo es más fuerte que el brazo de Dios? Ninguno. Y mire, va a haber muchas cosas en las que usted no va a poder, pero Dios sí, su Padre sí. Entonces, asuma lo que Dios le está pidiendo hoy que asuma, pero tómese de la mano de Dios, porque sin Él no puede. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? Que en Cristo tenemos las fuerzas que necesitamos, en Cristo que me da la ayuda para salir adelante. Así sí se puede. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta enseñanza que hoy tú nos das. Gracias por el privilegio que nos das de ser varones. Y gracias por la responsabilidad también. Señor, reconocemos que somos imperfectos, que somos débiles, pero queremos ser diferentes, Señor. Queremos ser un luminar que contraste con el tipo de varones que está forjando este mundo y que ha forjado este mundo. Y queremos ser como Job, Señor. Y te pedimos por los demás varones que están en esta iglesia, que también sea su deseo ser como Job. Ser padres ejemplares, que levanten hijos que te amen y teman a ti. Y reconocemos que no podemos solos, Señor, pero te pedimos que tu brazo nos tome, porque es el brazo del Todopoderoso y ciertamente te necesitamos, Señor. No podemos sin ti. Como tú nos dijiste, sin ti nada podemos hacer, pero también nos dijiste que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. Y hoy te pedimos que nos fortalezcas y ayúdanos a levantar una nueva generación. Ayúdanos a crear un ambiente distinto en esta iglesia, Señor, en nuestras familias y en nuestra ciudad. Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y pues sale con un gran reto, pero también con una gran ayuda. Nos vemos aquí el viernes en nuestras reuniones y el domingo también. El Señor le bendiga.